Dios les bendiga, hermanos. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea abundantemente con todos. Mi nombre es Dalila San Gabriel Ávila, de la Iglesia Monte de Sion. Pertenece a la subzona de Cihuitlán y a la zona de Luchique de Ferrer. Hoy quiero compartir cómo lo que para nosotros es imposible, posible es para Dios y cómo su poder intervino en mi matrimonio. El día viernes 2 de abril del 2010 escuché la palabra de Dios que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi corazón se quebrantó, me arrepentí de todos mis pecados y me convertí al glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día con gozo me dirigía al templo y escuché que el enemigo de nuestras almas se levanta como fuerte río, pero que el Espíritu Santo levanta bandera contra él, dando triunfo y victoria a todo aquel que es lleno de su poder. Yo le dije: Señor, yo quiero ser llena del Espíritu Santo, dame lo que necesito para continuar y no volver atrás. Y así era mi oración cada momento, que un día el pastor de la iglesia hizo el llamado y yo pasé, con todas las fuerzas de mi corazón pedí y recibí bendición. Pero esa noche empezó la contienda en mi matrimonio, ya que no estaba casada y era necesario arreglar este asunto. Y yo pensé, nada más nos casamos y ya, pero mi esposo no se quería casar conmigo. Nos volvimos distantes, ya que cada vez que hablábamos de este asunto se convertía en una discusión. Y escuché que los enemigos del hombre serán los de su casa, y las palabras de mi esposo, que antes eran dulces, se convirtieron en críticas e insultos. Nuestro hijo, que en aquel entonces tenía 7 años, me acompañaba al templo y yo me sentía feliz, pero había veces que me iba sola porque mi esposo no me dejaba al niño. Un día que estaba lista para irme al templo, él enojado me dijo: si vas al templo, ya no regreses, allá te quedas porque tienes que decidir y piénsalo bien. Yo le contesté: no tengo nada que pensar, voy al templo. Él enojado me dijo: las mujeres que van al templo son peores y más desobedientes que cualquier mujer que no conoce a Dios. Eres rebelde y no creo que te valga ir al templo, y lástima de zapatos que estás gastando. Tomé a mi hijo de la mano y mientras iba por el camino le decía: Señor, perdóname si soy lo que mi esposo dice. Yo quiero que tú me salves y a mi familia. Conoces, Señor, todas las cosas. Cámbiame, renuévame. Yo quiero que tú me salves. Y lo que más anhelo es un día estar contigo para siempre. Y estoy segura que estar en tu casa es lo mejor. Llegué al templo, le pedí a Dios que me abrazara, que me fortaleciera, que guardara a mi hijo, que salvara, que perdonara a mi esposo. Cuando terminó el culto, fui a casa de mi papá. Allá me quedé y no le dije nada. Al otro día, mi esposo fue a buscarme y me dijo: ¿te vas o te quedas? Yo le dije: sí me voy, pero nos vamos a casar. Y él me dijo: después vemos. Yo le contesté: pues vete porque no me voy. Él me dijo: después no te quejes. Yo le dije: no. Sentía tristeza porque era algo doloroso para mí y mi hijo. Y vino a mi mente San Mateo 10:37, que dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Yo doblé mis rodillas y le dije: Padre mío, ayúdame a ser digna de ti. Pasó una semana, regresó mi esposo, habló con mi papá y le dijo que estaba dispuesto a casarse conmigo. A lo que mi padre le dijo: mira, habla con ella, pero la Biblia dice que un adúltero no va a heredar el reino de los cielos. Yo no entendí hasta que mi papá me explicó lo que yo no sabía. Mi corazón se hizo pedazos y mi esposo me decía: perdóname por fallarte, perdóname por favor, vete conmigo y nos casamos. Yo le contesté: vete y déjame pensarlo. Él se fue. En ese momento yo quería irme lejos, donde nadie me conociera, pero en ese momento difícil
Dios fue conmigo, Él fue mi fortaleza. Pasaron algunos días y mi hijo me decía, mami, ¿por qué no nos vamos a la casa con mi papi? Yo le decía, porque tenemos que arreglar un asunto y ya después nos vamos. Mi papi está solito y yo me quiero ir con él. Yo le dije, pues ay, yo te quiero mucho y ay, pues si tú quieres está bien. Su papá lo fue a traer. Recuerdo que le di un beso a mi hijo y le dije, ¿te portas bien? Y se fueron mis dos amores. Con mucha tristeza fui a orar al templo y le dije, Padre mío, esta situación es difícil e imposible para mí, pero para estos casos imposibles estás tú y dices en tu palabra, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Pasaron algunos días, se llegó a una convención, fui con mis padres y algunos hermanos. Mi hijo invitó a su padre y él también fue. Pero cuando regresamos, mi esposo me tomó con fuerza de la mano. No quise hacer un escándalo porque veníamos de una fiesta espiritual y el chofer es inconverso. Cedí, llegué a mi casa. Mi esposo me dijo, yo sé que estás aquí en contra de tu voluntad, pero vamos a llevarnos bien por el niño. Yo le dije, sí, pero no estoy dispuesta a desobedecer a Dios porque el apóstol San Pablo dice que honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Y a mí qué me importa lo que diga Pablo, dijo él. Yo le dije, bueno, pues a mí no me importa lo que digas tú. Me voy a ir a trabajar y no me vas a volver a ver. Y al otro día se fue. Pasó un mes, regresó y me dijo, perdóname y cásate conmigo. Yo le dije, arregla todo y sí, está bien. Algunos pensarán al seguir escuchando esto, no se hubiera casado con él, pero las obras de la carne siempre son contrarias al fruto del Espíritu Santo. Me casé en enero del 2011 y me bauticé para la gloria de nuestro Dios en abril del mismo año. Él me dijo, vamos a ver si aguantas, porque muchos nada más se bautizan y luego dejan. Yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Yo estaba embarazada, la lucha, la prueba arreció más cada día. Cada domingo yo venía al templo, a la escuela dominical, y él se iba al juego. Había veces que llegaba borracho. Esto me preocupaba y entristecía. Me preguntaba, ¿estás enojada? Yo le decía, no. Y él decía, ¿estás enojada? Y le decía, no. Y él me cantaba, está enojada la hermana Dalila, está enojada. Y se reía a carcajadas. Algo que no le parecía, se enojaba y decía malas palabras. Yo le decía, no digas groserías porque te escuchas mal y el niño te oye. ¿Y qué? ¿Y qué? Me contestaba. Cada día me cantaba lo mismo. Está enojada la hermana Dalila, se burlaba de mí. Un día recuerdo que me cantó lo mismo y le dije, sí, estoy enojada porque tú eres lo peor que me pudo pasar. Él se quedó callado y se fue. Y yo sentí como algo pesado cayó sobre mi espalda. Ese día recuerdo que no tenía ganas de ir al templo. Pero fui y cuando llegué al templo, oré a Dios con todo mi corazón y le dije, Padre mío, cámbiame porque soy lo peor. Yo perdono a mi esposo porque no sabe lo que hace. Perdóname porque yo sé que herí el corazón de mi esposo y yo estoy dispuesta, Señor, y le pediré perdón. Eso pesado que yo sentía en mi espalda se fue y Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Yo me llené de gozo y regresé a mi casa, le pedí perdón a mi esposo. Recuerdo que le dije, perdóname, mira, Cristo te ama y yo también. Pasaron 2 meses y nació nuestra hija. Siguieron las luchas, las pruebas. Recuerdo que el último día que mi esposo me prohibió ir al templo, mi niña tenía 4 años. Yo estaba lista, él estaba enojado y cerró la puerta y me dijo, ya no vas al templo. Yo le dije, está bien,
pero quiero que cuando mis hijos se enfermen, tú los sanes y me des lo que yo te pida. Y ese día no fui, pero cuando eran las 2 de la mañana, mi hija empezó a enfermar. Tenía vómito, temperatura, lloraba mucho, no quería comer. Desperté a mi esposo y le dije, mira la niña. Él no me dijo nada, él no tenía dinero y no sé, no hizo nada, no hizo algo para solucionar ese problema. Pasaron 38 horas y mi hija no mejoraba. Yo recuerdo que abrí la puerta y me salí y me dirigí al templo y él me gritó, la niña está enferma, ¿la vas a dejar? Yo le contesté, sí. Cuando llegué al templo expuse mi petición a la iglesia. Terminó el culto, regresé a mi casa y cuando llegué mi hija estaba sana para la gloria y honra de nuestro Dios. Le dije a mi esposo, última vez que me prohíbes ir al templo, y él me dijo sí. Desde ese día empezó a ir conmigo al templo, participó en Escuela Bíblica Fe y el día 2 de marzo del 2019 fue doctrinado y en el mes de abril se bautizó para la gloria y honra de nuestro Dios. Es responsable como padre, hijo y esposo. Cuando trabaja por día se va muy temprano para regresar luego y estar en el culto. Hay veces que no llega a casa porque pasa a quedarse al templo. Dios nos ha unido más y lo que Dios une no lo separa el hombre. Vamos caminando juntos y nuestra meta es llegar al reino de los cielos. Y yo, hermanos, no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído, que de modo que si alguno está ya en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amigo, amiga, hermano, hermana, si estás pasando por una situación difícil, no dejes de orar. Confía, cree en el Señor con todo tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Voy a leer para ustedes una parte de la Escritura, es en Hebreos 10, 35 al 39. Este es un texto que a mí me ha ayudado mucho en los momentos difíciles. Dice la palabra del Señor así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, yo doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia que intervino en mi matrimonio. Gracias a Dios por su don inefable. Dios les bendiga.